Paz, buen día, mis queridos alumnos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien en esta mañana, cada uno de ustedes, en los diferentes lugares donde se encuentran, donde viven, donde están. Y pues bienvenidos en esta mañana a la clase de hoy, a su clase de apologética. Bueno, la semana pasada comenzamos un tema, una unidad muy interesante, muy actual, algo que estamos viendo hoy en día por todas partes y pues es ese tema que tiene que ver con las cosmovisiones que hay en el mundo y también pues con nuestra cosmovisión cristiana. Y bueno, hoy vamos a completar los temas para esta unidad. Pero primero, pues vamos a orar, vamos a pedir la presencia y la dirección del Señor para esta mañana, para esta clase. Entonces, oremos. Amado y buen Dios, te damos gracias, nuestro buen Señor, por este día que nos has dado la vida. Gracias, Señor, por el descanso que nos permitiste, Señor, que nos has permitido renovar nuestras fuerzas, descansar, Señor, y pues tener la energía para comenzar un nuevo día. Gracias, amado Padre Celestial, por todos mis alumnos. Gracias por su vida, por sus hogares, por sus ministerios, Señor. Gracias porque me has permitido, Señor, saber de ellos, conocer sus nombres, conocer, Señor, acerca de sus dones, Santo Padre, de los lugares donde están, Señor, de su familia, también de todos los anhelos y las expectativas que tienen, tanto con el ministerio que tú les has dado, Señor, como con esta materia. Te ruego, Señor, por la vida de ellos y por la mía, Señor, para que tú me permitas dar una buena guía, una buena orientación en esta materia, Señor, para que tú, Señor, permitas que en el lugar donde estemos, Señor, en la oportunidad que tú nos des, Señor, podamos levantar nuestra voz, Señor, para defender nuestra fe, para que podamos usar todas esas herramientas, Señor, y podamos llevar en alto nuestro nombre en ti, Señor, para que podamos, Señor, hablar ante cualquier situación, ante cualquier oposición, Señor, pero en la manera en la que tú nos enseñas, Señor, con amor, con reverencia, con respeto, Señor, que siempre lo hagamos todo para ti, todo para la gloria de tu nombre, Señor, no para la vanagloria nuestra, Señor, sino que queramos estar preparados, que estemos dispuestos, que nos capacitemos, que aprendamos, Señor, pero que todo sea con el ánimo de agradarte y de servirte a ti siempre, Señor. Gracias, amado y buen Dios, nos dejamos en tus manos, te rogamos una buena dirección por parte de tu Espíritu, Señor, también la sabiduría, el entendimiento y la comprensión necesaria, Señor. Por favor, amado Dios, nos quedamos en tus manos. En tu poderoso y dulce nombre, oh buen Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, entonces, antes de comenzar, les comento que he estado leyendo su participación en el foro. No he podido responder, pero pues ya he leído casi todas las participaciones y pues me da mucho gusto conocerlos, ir sabiendo algo de ustedes. También he revisado algunos trabajos que ya han podido subir a la plataforma, pero veo que hay algunos que faltan por entregar. Entonces, pues no sé si todavía lo puedan subir ahí a la plataforma, pero si no, me lo pueden enviar directamente a mi correo o por WhatsApp para que no se queden sin su nota. Entonces no hay ningún inconveniente, lo pueden enviar en estos días, en esta semana, para que pues vayan adelantando y terminando sus trabajos quienes hacen falta. Hasta el momento pues he podido ver como unos 5 trabajos, entonces pues ahí les dejo la inquietud para que ustedes vayan adelantando esta parte. Y bueno, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy, a terminar con estos temas, a compartir la pantalla.
Bien, entonces, la semana pasada estábamos viendo acerca de este tema de las cosmovisiones, de esos lentes o de esa ventana a través de la cual pues cada uno de nosotros vemos el mundo o vemos nuestra realidad y también la importancia que tiene o la manera en la que éstas influyen en cada uno de nosotros, en nuestro pensamiento, en la forma en que decidimos también, todas las decisiones que tomamos, que actuamos, cómo nos movemos en este mundo o en el entorno en el que vivimos. Y también, pues, resaltar la importancia que tiene para nosotros estar preparados para defender nuestra fe siempre, porque sabemos que ese es el propósito de esta materia, también de ver que nuestra cosmovisión cristiana ante este mundo moderno, este mundo tecnológico, pues es cosa del pasado, ¿no? Estamos ante un mundo que se mueve apresuradamente, que se mueve cada vez más rápido y que está cambiando constantemente. Así que lo que hoy ya no representa una novedad se convierte en cosa del pasado, se convierte en algo obsoleto, en algo que ya no tiene sentido. Y pues en nuestro mundo moderno no solamente se está avanzando y cambiando sorprendentemente en lo que tiene que ver con tecnología. Por ejemplo, si compramos un celular o un computador, ustedes saben que ya mañana va a salir una tecnología nueva y mucho más avanzada y nos quedamos atrás. Pero no solamente en esta parte, pues que es como lo más común que nosotros manejamos. Podemos ver que ahora todo está robotizado, ahora vemos estos robots humanoides, ¿no? Vemos también, por ejemplo, en la parte del dinero, también todo es digital, todo lo que manejamos ya se mueve por este medio. Eh, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí. Mm, Difícilmente ahora uno tiene efectivo, o como le decimos acá en Colombia, no sé cómo le digan ustedes, sencillo. Casi uno no maneja así el dinero en efectivo. Hoy por medio de las aplicaciones del mismo celular, de las tarjetas, podemos manejar nuestro dinero en el lugar que necesitemos, incluso para pagar un transporte, un alimento en alguna tienda o en algún mercado. Sencillamente con el celular podemos acceder a esto. No es necesario ni siquiera que manejemos nuestro efectivo. Y qué decir, por ejemplo, de las casas inteligentes que encontramos hoy al día. Hoy con nuestra huella digital podemos abrir la cerradura de una puerta, no necesitamos ya llevar nuestras llaves, tener nuestro juego de llaves o varios juegos de llaves para cada integrante de la familia y ni diferentes cerraduras. Con solo nuestra huella podemos entrar a nuestros hogares, podemos acceder fácilmente. Eh, Están también estas tecnologías como Alexa y todas estas que permiten manejar de alguna manera nuestros hogares. Entonces podemos pedirles que prendan, que apague la luz, que coloque música, que haga diferentes cosas, ¿no? Entonces estamos viviendo pues en este mundo moderno y tecnificado donde encontramos todas estas cosas. Pero nuestro mundo no solamente se mueve de esta manera y está cambiando rápidamente en esta forma, sino también en todo lo que tiene que ver con nuestras creencias de fe o con diferentes pensamientos o diferentes posturas acerca de la fe. Y hoy nos encontramos también ante una pluralidad religiosa, ¿no? Que nos plantea un sinfín de posibilidades. Podemos tener como un catálogo de opciones donde cada uno de nosotros puede escoger. Y pues, como sabemos, todas afirman ser la verdad, todas afirman tener eh, el conocimiento y la verdad acerca de todas las cosas. Todas afirman que sus afirmaciones son verdaderas, que
todos debemos creer como ellos, que todos debemos aceptar como ellos creen, ¿no? Y pues un ejemplo de esto es también nuestra fe cristiana o nuestra cosmovisión cristiana, ¿no? Porque como nosotros pensamos, sentimos, actuamos, creemos, pues nosotros profesamos que esta es la verdad y creemos firmemente que esta es la verdad y queremos que otros también conozcan, que otros también vengan, que otros también eh, sientan como nosotros lo hacemos, ¿no? Y pensamos a través de la Biblia, de la palabra de Dios, y pues hay muchas opciones acerca de esto, como veíamos la clase pasada, ¿no? Hay muchas cosmovisiones religiosas, muchos pensamientos de hace miles o cientos de años, o no tantos años, pero encontramos muchas ofertas. Y por eso es que necesitamos seguir reflexionando y necesitamos seguir aprendiendo y necesitamos seguir encontrando todas estas herramientas para defender arduamente nuestra fe, como nos recuerda Judas en su carta. Si recuerdan ese pasaje de Judas donde dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Entonces, este pasaje que encontramos en la carta de Judas, ahí en el primer capítulo, allí comenzando en el versículo 3 y nos recuerda esta importancia de defender arduamente nuestra fe, y no arduamente por discusiones, por peleas, por conflictos, sino porque lo hagamos con el corazón, lo hagamos con pasión, lo hagamos con entrega, porque sabemos que en realidad esto no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla. Se requiere también de toda nuestra disposición, de nuestro esfuerzo, de nuestro tiempo, de preparación y de, bueno, cuántas otras cosas más para que nosotros continuemos dispuestos y preparándonos para enfrentar todos estos desafíos actuales que encontramos. Y bueno, vamos entonces a comenzar, a continuar, perdón, donde nos habíamos quedado. Entonces, habíamos comentado algo acerca de estas cosmovisiones religiosas que nos planteaban diferentes posturas y pensamientos, ¿no? Y bueno, hoy entonces vamos a continuar con estos paradigmas del mundo moderno que también podemos ver como consecuencias de lo anterior, ¿no? De todas estas cosmovisiones religiosas, estas formas y maneras en las que cada uno concibe y ve el mundo de todas estas ventanas. Estos modelos de pensamiento influyen de diferentes maneras. Pueden ser en las ciencias, en la sociedad, en la cultura, en la religión. Y pues cada una de ellas se caracteriza por enfatizar la objetividad, la racionalidad, la fe en el método científico. Entonces, todo debe ser comprobado, todo debe ser analizado, todo debe ser racionalizado. Y pues bueno, vamos a ver de qué tratan, así como a grandes rasgos cada una de ellas. Entonces, primero encontramos la secularización. Y bueno, es algo que ya hemos estado comentando y que hemos podido ver, ¿no? Que con la llegada de este mundo moderno, de este mundo tecnificado y de tantos cambios que han sucedido a lo largo de la historia, pues el mundo ha entrado en este proceso de secularización ya hace pues varios siglos, donde lo divino, lo sagrado comenzó a perder importancia, ¿no? Y hoy vemos que pues cada vez importa menos lo que tiene que ver con Dios, con la búsqueda de Dios, con lo trascendente, con el alma, pues. Todo esto ha perdido mucha importancia y por ello pues hoy en día, el centro del mundo, el centro del universo, es el ser humano, no Dios.
Y el hombre moderno, pues cada vez está siendo más y más y más consumido por sus propios intereses, por sus propias ideas, por sus pasiones, por su deseo de autorrealización y también consumido por el materialismo. Y pues esto es algo grave, algo que estuvimos también hablando la semana pasada, ¿no? Porque vemos que cada vez más en las escuelas, por ejemplo, en los institutos, ya no se comenta ni siquiera nada de Dios. Nos enseña, pero ni siquiera se puede hablar de Dios, no se puede mencionar y mucho menos acerca de Cristo, de la Biblia, de los valores bíblicos, de los principios que nos enseña la palabra de Dios. Ya cada vez esto se menciona menos y pues esto, la educación de nuestros hijos se ha visto afectada en ese sentido. Sabemos que la educación de nuestros hijos es primordialmente nuestra responsabilidad, pero en las escuelas también se vivían ambientes muy bonitos, muy sanos, con muchos valores, porque todo era basado en la Biblia o por lo menos se trataba de enseñar y de vivir en estos principios bíblicos. Pero vemos que este proceso de secularización pues ha alcanzado casi que todas las áreas de nuestra vida y de nuestra sociedad. Entonces es importante que podamos reflexionar y analizar acerca de estos temas, porque también encontramos la privatización de la fe. Entonces, la fe se permite, como veíamos en el anterior. Bueno, la fe se permite, se entiende que la fe está presente, hay personas que tienen sus diferentes manifestaciones de fe, pero la fe debe ser privada. Entonces, no podemos llevarla a las escuelas, al trabajo, a ningún lugar. La fe debe permanecer privada. No, no debe ser mostrada de forma aparente o de forma abierta, de forma pública. La fe se reduce como a una práctica individual, alejada de la comunidad, de la vida pública, de todas las esferas de la sociedad y del mundo en el que nos movemos. Podemos creer en cualquier cosa, podemos tener nuestras manifestaciones de fe. Hay diferentes prácticas espirituales que se viven hoy en día, movimientos religiosos, prácticas, rituales, todas estas cosas, ¿no? Y pues son permitidas, pero todas estas deben vivirse o deben llevarse de una manera privada, porque en el espacio público, en la vida pública, no hay lugar para eso. Y pues también vemos que debido a esto enfrentamos diferentes consecuencias. Por lo menos nosotros cada vez estamos menos preparados como cristianos para defender nuestra fe, nuestra cosmovisión cristiana, para defender la palabra de Dios, para defender todos estos principios bíblicos. Entonces vemos que, por ejemplo, nuestros jóvenes les da pena hablar de la fe. Y no solo nuestros jóvenes, nosotros también a veces nos da pena porque nos encontramos en un mundo que nos demanda respuestas o que nos pide muchas cosas, nos hace muchos cuestionamientos y nosotros no sabemos qué decir, entonces nos da pena hablar muchas veces y preferiblemente entonces nos quedamos callados. Y hoy nuestros jóvenes viven esa situación también en las escuelas, en las universidades, en sus trabajos, en todos los espacios donde se mueven. Y en las universidades pues se encuentran en un nuevo mundo, en un nuevo conocimiento y están por lo general todos estos profesores y académicos que han llevado muchos años y tiempo de preparación. Y esto también los lleva a pensar en esta parte de la secularización y del ateísmo y de alejarse mucho de los principios y de nuestras creencias de fe. Y eso es a lo que se enfrentan nuestros jóvenes. Entonces, sus maestros ya les enseñan a dudar, a cuestionarse, pero de una manera
o desde el punto del ateísmo, ¿no? Empiezan también a encontrarse con diferentes literaturas, autores, donde ellos plantean todas estas cosas. Y pues bueno, si nosotros no estamos bien cimentados en nuestra fe y si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes a defender nuestra fe y a estar preparados para dar respuesta, entonces, ¿qué va a pasar? Pues, o nos vamos a quedar callados siempre manteniendo esta fe privada, esta fe solamente para para nosotros, esta fe alejada de todos. O si no, pues lo peor que puede pasar es que nos vayamos para el otro lado o que nuestros jóvenes se vayan para el otro lado. Y pues como otra parte que estamos viendo hoy en día es que, que si queremos hablar y defender nuestra fe, estamos siendo silenciados, estamos siendo también atacados. Hoy se escucha mucho acerca de esta cultura de la cancelación. Si no estamos de acuerdo con sus pensamientos, con sus ideologías, con sus cosmovisiones del mundo, entonces estamos siendo tachados de retrógrados, de impartir un discurso de odio y se nos quiere apartar, se nos quiere alejar de todos los ámbitos de la sociedad y de todo lo que tiene que ver con nuestra fe. Y vemos que pues en esta parte cada vez se ve más violencia, se ve cada vez más hostilidad y pues se ha llegado a un punto también de silenciar, pero ya con atentados, atentando directamente hacia la vida de las personas que defienden nuestra fe. Entonces, eso es algo de lo que hemos podido ver en nuestro tiempo, en nuestros últimos días. Y pues vemos también corrientes como estos paradigmas del naturalismo que cada vez están más en auge, donde vemos estos pensamientos filosóficos que también se centran en la parte científica. Estas posturas que afirman que Dios no existe, que Dios no es real, porque lo que es real, lo que existe, es todo lo que nosotros podemos ver, lo que podemos tocar, lo que podemos sentir. Entonces, eh, este celular, este aparato existe porque lo puedo ver, lo puedo tocar, lo tengo en mis manos, lo puedo usar para el fin y el propósito con el que fue creado, ¿no? Entonces, existe, pero todo lo que no es materia, lo que no puedo ver, lo que no puedo tocar o lo que no puedo yo comprobar por otras formas, como por ejemplo el método científico, entonces no existe. Y esa teoría pues también va de la mano con otras, como la teoría de la evolución de las especies que vamos a mencionar más adelante. Y todas ellas van en contra de los principios bíblicos, todas ellas van en contra de la creación de Dios, de lo que nosotros conocemos, que nos enseña la palabra. Y pues ya no se necesita a Dios para explicar todas estas cosas. Ya no se necesita a Dios para entender cómo fue creado el universo, cómo Dios creó este mundo, cómo Dios creó la naturaleza, cómo Dios creó el ser humano, cómo Dios creó cada forma de vida que existe. Ya no necesitamos eso porque eh, todo se puede explicar por estos métodos del naturalismo, ¿no? Y entonces la vida y todo lo que existe se puede explicar por parte de todos estos procesos evolutivos. Y esto pues también es algo preocupante porque esto es lo que se enseña desde hace muchos años en todas las escuelas. Yo recuerdo que en primaria y pues todos los 2 años que tuve en el colegio,
se enseñaban estas posturas como parte de las clases de las ciencias naturales y de todas estas áreas. Y es preocupante porque hoy en día, pues obviamente se sigue enseñando, pero con más fuerza, con más auge. Y si nosotros no enseñamos a nuestros hijos las verdades bíblicas, pues ellos van a seguir pensando que vienen por medio de un proceso evolutivo y que somos primos del mono, del chimpancé o no sé de qué más. También encontramos estos paradigmas como el dualismo. El dualismo es esta doctrina que afirma que el universo está compuesto por dos principios que son opuestos. Entonces tenemos el bien y el mal. Y estos principios son básicos, son irreductibles, no se pueden cambiar, solamente están estas dos partes, ¿no? El bien y el mal que se oponen. Y se puede encontrar en varias religiones y filosofías tipos de pensamientos dualistas y pues podemos verlo en nuestra realidad, en todo lo que sucede, en lo que se nos muestra hoy en día, en las películas, en las series, en los dibujos animados incluso de los más pequeñitos, ¿no? Y se presentan estas filosofías que están presentes en religiones como el zoroastrismo, bueno, está el taoísmo, que es algo similar al dualismo, ¿no? No es como completamente lo mismo, pero también se indica que hay dos fuerzas que se oponen, pero ellos afirman que también se complementan, que el bien que tanto el bien como el mal se oponen, pero también se complementan y es lo que vemos o lo que encontramos en el famoso yin y el yang, que también son posturas que hemos escuchado y que de pronto pues hemos estado de acuerdo en algún momento. Yo recuerdo que cuando estaba también en mi época de estudiante, estaba muy de moda el yin y el yang, no sé si todavía entre los jóvenes se habla acerca de esto, ¿no? Entonces llevábamos los collares con los dijes del yin y el yang, encontrábamos los afiches y los cuadernos y todas estas cosas que proclamaban, que hablaban acerca de estas filosofías, ¿no? Que aunque pues son una especie de dualismo, en realidad son dos caras de una misma realidad, ¿no? Pero entonces todo esto nos quiere confundir y alejar de la realidad, de los principios de Dios y de la palabra. Y pues esto nos presenta un problema, porque como mencionaba, ¿no? Nuestros hijos cada vez están siendo alimentados y consumidos por todos estos procesos, por todos estos pensamientos. Y pues esto nos aleja cada vez más de la verdad universal de Dios, de Cristo y de la Biblia, que es la Sagrada Escritura, es la palabra de Dios. Entonces, es importante que nosotros podamos conocer todas estas cosas. Yo sé que son muchos temas y que aquí faltan muchísimas más por hablar y por explicar, pero es importante que podamos conocer, así sea, algunas de ellas para que estemos atentos, para que podamos identificar muchas cosas que a veces de pronto pasamos por alto, que a veces de pronto podemos normalizar, que podemos ver que están ahí, que son inofensivas, que no hacen daño, que una serie, un programa de televisión, algunos de esos videos que vemos por las redes, por internet, estos reels o por esta otra red, ¿cómo es? Ah, por TikTok. No me gusta mucho TikTok, no lo manejo, entonces no conozco mucho acerca de esta red, pero nuestros jóvenes están en TikTok todo el tiempo y esto es lo que se ve, lo que se encuentra. Entonces es importante que nosotros podamos eh, no solamente conocer esta, sino que nos preocupemos también por investigar, que
otros paradigmas encontramos, qué otras formas, otros pensamientos, qué es lo que vemos hoy en nuestra realidad y sobre todo, pues como hemos mencionado repetidamente, nuestros niños y nuestros jóvenes, que son los que nosotros estamos preparando, enseñando y educando para enfrentarse a una nueva generación, a una nueva realidad, a un nuevo mundo que no sabemos qué va a suceder, qué va a pasar, qué van a encontrar ellos. Pero es nuestra responsabilidad que estemos preparándolos para todo lo que se van a encontrar. Entonces, bueno, vamos a continuar con estos movimientos que son sociales, culturales, diferentes ideologías que también encontramos hoy en día, que no son nuevos, por supuesto, son doctrinas y son diferentes postulados que existen desde hace muchos años, pero que hoy en día todavía o se enseñan o se promueven de maneras diferentes. Entonces hoy se ha cambiado el nombre, el discurso, pero sus bases siguen siendo las mismas. Entonces, bueno, primero tenemos dentro de estos movimientos el marxismo, que esta pues es una doctrina de interpretación de la realidad. Y pues esta doctrina se nutre aparentemente de ideas innovadoras, ¿no? Estas ideas fueron propuestas en el siglo XIX por Karl Marx. Pues este hombre yo creo que también lo hemos escuchado en diferentes lugares y por lo menos en las escuelas y en los colegios también se enseña esto. Yo recuerdo que tuve una clase de filosofía y se habla acerca de todos estos movimientos. Entonces, este hombre fue un filósofo alemán que pues trabajó en conjunto con otro, también otro filósofo llamado Friedrich Engels. Entonces, él desempeñó también un papel importante en el desarrollo de las teorías de Marx. El marxismo se puede explicar de una manera sencilla, ¿no? Entonces, la idea del capitalismo como sistema económico tiene una estructura errónea, según el marxismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto se debe reemplazar por otra que abolirá el sistema de propiedad burguesa y el libre mercado de bienes y servicios. Entonces, básicamente, el marxismo va en contra de la idea del capitalismo, ¿no? Dice que es una estructura errónea y se debe abolir, se debe reemplazar todo lo que el capitalismo representa. Según el marxismo, entonces, ese capitalismo explota a los trabajadores, genera desigualdades, genera conflictos de clase, genera muchas problemáticas. Entonces, ellos abogan por una sociedad igualitaria, sin clases sociales, aboliendo la propiedad privada y redistribuyendo las riquezas. Esta teoría marxista también sostiene que el capitalismo se autodestruirá debido a que la explotación de los trabajadores ha llevado a la inevitable aparición del socialismo y después del comunismo. Entonces, bueno, vemos que a partir de estas teorías entonces surgen unas nuevas, ¿no? Socialismo y el capitalismo, que son como más populares o más encontradas en nuestra sociedad, en nuestra actualidad. Entonces, bueno, ¿cuál sería la diferencia entre el marxismo y el comunismo? Entonces, el marxismo como una teoría o metodología crítica al capitalismo del siglo XIX, ¿no? Y también, pues, habla acerca de su evolución futura, de cómo se va a presentar en los siguientes años. Y el comunismo, pues, es un sistema socioeconómico y político. Y
este propone o se basa en la aplicación de estos principios marxistas. Y bueno, vemos cómo estos pensamientos han causado daño en nuestra sociedad actual en diferentes países. Y nosotros podemos ver esta realidad muy cercana, ¿no? En nuestros propios países y en nuestros países vecinos, cómo han afectado considerablemente las economías, toda la estructura, ¿no? Del país, del gobierno, de la educación, de la salud, de las artes, de los deportes, de la cultura, cómo afecta a las diferentes estructuras. Y pues la verdad es que estos son sistemas destructivos, son sistemas que en vez de ayudar o de aportar a la sociedad, lo que han hecho es destruirla, lo que han hecho es dañar las estructuras de la sociedad. Y bueno, así como esta postura encontramos también el darwinismo, pero a diferencia del marxismo, el darwinismo es una teoría científica. Y lo que pretende el darwinismo es explicar el origen y la evolución de las especies a través de la selección natural. Bueno, esta teoría es desarrollada por un naturalista, recuerde que hablábamos del naturalismo. Este hombre, Charles Darwin, es un naturalista, es un exponente pues, este movimiento del naturalismo y él plasma sus ideas en un libro que se llama El origen de las especies. Y pues este libro es publicado en 1859. Entonces vemos como desde hace cuántos cientos de años estas teorías se han venido implementando, enseñando y avanzando hasta llegar a nuestros días. El conjunto de todas estas teorías científicas aparecieron a través de los viajes que hizo Darwin por el mundo. Este hombre pues se dedicó a viajar, a estudiar las diferentes especies y pues estas teorías las fue construyendo a partir de eso, ¿no? Pues él, como en cada lugar, en cada parada que él tenía la oportunidad de hacer, él se dedicaba a estudiar, a observar, a catalogar, a analizar cada una de estas especies, pues tanto lo que son las plantas, como también las especies animales que se encontraban en esos lugares donde él estaba. Y pues él comenzó a observar diferentes patrones eh, en estas especies y los consideraba interesantes en la distribución que tenían, en las características que tenían los organismos, las que compartían, las que no, bueno, toda esa información que él iba encontrando y que él iba desarrollando, de ahí pues salen sus ideas fundamentales o estas teorías fundamentales que él propone. Y pues está la evolución, primero, que la evolución es la que nos propone que las especies cambian con el tiempo, que las especies nuevas provienen de especies preexistentes y que todas comparten un ancestro común. Entonces, cada especie tiene su propio conjunto de diferencias hereditables. Entonces, también esta es la parte genética, ¿no? Entonces, él considera que las especies que han poblado la tierra, las especies que han surgido, las especies que han aparecido a través de toda la historia de la humanidad, entonces, han evolucionado a través del tiempo. Entonces, todos venimos de unas mismas especies que fueron evolucionando en otras especies y a partir de eso, en otras especies más, pero eh, según sus teorías, compartimos un ancestro común. También está la selección natural. Entonces, además de esta propuesta de Darwin, que todos los organismos han evolucionado, de que todos evolucionaban, pues él también ofrece como un mecanismo para esta evolución, que es la selección natural. Y pues él explicaba cómo podían evolucionar las diferentes poblaciones. Por ejemplo, cómo se adecuaban para vivir en los diferentes entornos con el paso del tiempo
Y para esto, pues Darwin se basaba en las observaciones. Eh, por medio de estas observaciones, pues él podía ver la adaptación de las especies, cómo se adaptaban, porque esa es adaptación natural, ¿no? Pero él lo toma como evolución, ¿no? De estas especies para poder sobrevivir en los diferentes entornos donde se encuentran. Y por medio de estas observaciones, pues él también podía ver diferentes características hereditarias. Así que él pues pudo averiguar que muchos rasgos y muchas características de los seres vivos y de las pues diferentes especies que existen se heredan mediante los genes. Y por eso los individuos heredan rasgos ventajosos para sobrevivir y para adaptarse a las condiciones de vida que son necesarias para existir. Y por eso entonces, pues cada generación va heredando o va tomando pues estos genes que son importantes para reproducirse y para sobrevivir a las condiciones que se dan en el entorno que viven o que están, que se encuentran. Entonces, el darwinismo también como ideología siempre ha estado y pues ha representado, podemos decir, una amenaza para nuestra fe y para nuestra cosmovisión cristiana, porque tanto el naturalismo como el darwinismo, como mencionamos y hemos mencionado, pues es lo que se ha enseñado durante todos estos siglos en las escuelas, en los colegios, a los niños, a los adolescentes, en la enseñanza primaria, secundaria, bueno, en las universidades, dependiendo pues ya del énfasis o de la carrera que cada uno vaya a elegir, pero todas estas teorías se enseñan aún y se promueven. Y no solamente eso, sino que encontramos mucha literatura, muchos libros acerca de esto. Eh, Hace un tiempo, pues, estaba hablando, pero, pero pues él basaba sus pensamientos en un libro que se llama De animales a dioses, creo. Y pues este libro basa sus ideas en estas doctrinas de la evolución, de que descendemos del simio, del mono. Y pues esto confunde a nuestros jóvenes. Y ellos fundamentan sus pensamientos en eso. O sea, es difícil moverlos de esa parte, pero bueno, eso también es como nuestra tarea, el desafío que tenemos hoy de poder acercarnos a estos jóvenes, de hablarles, de con mucho amor, conocerlos y entrar a, a poder mover estos pensamientos, pero sobre todo, pues es el Señor quien va tocando estos corazones y quien va a permitir que todas estas ideas se desaparezcan, se vayan opacando ante la verdad que Él nos presenta, ¿no? Pero bueno, es importante que nosotros podamos recordar y que podamos reconocer y que podamos eh, identificar todas estas ideas en el mundo y en el medio en el que estamos, pues sobre todo para que podamos presentar defensa, para que tengamos las herramientas ante todas estos movimientos y estas teorías, estas ideologías, ¿no? Porque hoy en día, pues esta ideología o este movimiento darwinista se emplea para explicar casi todas las diferentes ciencias o áreas. Se ve desde el punto de la psicología, desde el punto de la religión, también la economía y también diferentes causas de enfermedades. Entonces, dice, no, es que como nosotros evolucionamos o venimos de tal, entonces por eso es que hoy en día sufrimos de estos y otros males. Entonces, se usa para explicar muchas cosas, pero bueno, es importante que nosotros tengamos en cuenta todas estas ideologías para que podamos encontrar las herramientas necesarias para poder presentar una adecuada defensa.
Encontramos también la revolución sexual ya como este movimiento sociocultural, ¿no? Como este cambio social que se da en la segunda mitad del siglo XX. Este movimiento pues también desafía los diferentes códigos tradicionales respecto a la sexualidad, el comportamiento sexual, las relaciones sexuales, diferentes relaciones, ¿no? Algunos de los cambios que se dan durante esta conocida revolución pues son las diferentes manifestaciones colectivas que se presentaron en su tiempo y que pues aún se presentan, la educación sexual, que como sabemos pues eso también se implementó en la parte académica, eso también se implementó como una clase más, como un área más en las escuelas y en las instituciones. También el uso de nuevos y de diferentes métodos anticonceptivos que también se enseñan en los colegios como parte de esta educación sexual. Pero no solo esto, pues también se encontraron diferentes cambios en las actitudes hacia la homosexualidad y pues hacia estas nuevas ideologías que fueron surgiendo o que fueron planteándose a partir de esto. Diferentes cambios en las actitudes hacia la sexualidad prematrimonial, entonces ya eso es aceptable, ya eso es normal, eso ya hace parte de cada persona, ¿no? De cada uno. No está en discusión ni en ningún tipo de juicio, ¿no? Y la libertad de la expresión sexual. Entonces, cada persona se puede expresar o puede expresar su sexualidad de la manera que le parezca, de la manera que quiera, puede hacerlo, ¿no? Y esto nos trae también diferentes consecuencias y son cosas de gravedad porque hoy vemos también diferentes delitos que se cometen por parte de estas expresiones y de estas libertades hacia la sexualidad, ¿no? Hacia las mujeres. Bueno, yo creo que eso era lo más común, ¿no? No se veían esos delitos hacia las mujeres, pero hoy en día también lo vemos hacia los hombres. Y lo peor, pues hacia los niños. Pero no solo esto, no sé si en sus países, en sus culturas se han escuchado, pero pues uno por medio de las redes y de los celulares ve tantas cosas como también hacia los animales se ven estos diferentes ataques. Entonces, pues hemos caído en una cultura que respecto a la sexualidad, pues deja mucho que pensar. Este movimiento, pues, fue representado por un psicólogo austriaco que fue como una de sus figuras más importantes para que se diera esta revolución sexual y él se llama Wilhelm Reich. Y pues él también tiene un libro llamado La Revolución Sexual, donde él critica la sociedad patriarcal, la represión de la sexualidad. Y pues esta revolución comienza más o menos hacia la década de 1960, ¿no? Y alcanza pues su máximo desarrollo alrededor de los años 1970 y 80. Pero como ya mencionamos, pues sus consecuencias y su extensión, su expansión aún continúan vigentes, ¿no? Pues no sabemos cuántas cosas más vamos a ver, ¿no? Porque podemos mencionar ejemplos acerca de estos, de como consecuencia de estos los movimientos o las ideologías LGTB, el feminismo y pues todas estas ideologías que surgen de este tipo de movimientos. Y bueno, hay mucho también información acerca de esto. Podemos encontrar, hemos escuchado cómo se promueven estas luchas,
cómo han cambiado, cómo han crecido, porque en realidad antes eran minorías, pero ahora vemos ver cómo están en expansión, cómo en diferentes formas se ha movido en todo el mundo, ¿no? Y eso es algo de lo que vamos a continuar hablando también, porque encontramos, por ejemplo, el feminismo, ¿no? Y en algún momento, pues hemos escuchado acerca del feminismo que comenzó como esta lucha, como este movimiento por la igualdad de derechos, por la igualdad de oportunidades, eh, por el derecho al voto, por el derecho a la participación en diferentes estructuras de la sociedad, como por ejemplo el voto que